que es la configuración electrónica, los números cuánticos y el enlace metálico, el tipo de enlace metálico. Uy, ¿por qué no me- Bien, tenemos, como les digo, tres que son los principales temas para esta clase que tienen sus correspondientes objetivos. En la parte de los números cuánticos tenemos un breve repaso de lo que es la notación, los valores, las aplicaciones y el principio de exclusión de Pauli. Y ya para la parte de las configuraciones vamos a ver cómo se escribe la configuración electrónica y las dos principales reglas que tenemos, el principio de Aufbau y la regla de Hunt. Y por último, ya sí vamos a ver el enlace metálico. Lo primero que yo necesito que todos sepamos es cómo vamos a buscar la información dentro de la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica es un compilado de mucha información acerca de los diversos elementos y generalmente viene establecido en esta forma de acá. Las cosas más importantes que vamos a estar utilizando son el número atómico y el símbolo químico. El símbolo químico que me permite identificar qué tipo de elemento es y el número atómico que me indica la cantidad de protones y a su vez me está diciendo cuál es la cantidad de electrones, porque acuérdense que los elementos, así como están representados en la tabla periódica, son neutros y por lo tanto tienen igual cantidad de protones, igual cantidad de electrones. Y eso es lo que nosotros vamos a estar utilizando para los números cuánticos y para las configuraciones electrónicas. Si tienen alguna consulta, solo me la preguntan porque ahorita así como está la presentación no me permite estar viendo los comentarios. Vamos a comenzar con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Vaya, miren, cuando ustedes tienen un átomo, generalmente se les dice que en el centro tenemos el núcleo y que alrededor en forma de órbitas están los electrones y esa es una manera de representarlo, porque no es en realidad así, sino que es una forma que se ha ideado para entender mejor el comportamiento de los electrones. Pero los otros, lo que tenemos alrededor del núcleo, este es el núcleo, aquí tenemos protones y neutrones. Es una nube de electrones, en donde ellos están moviéndose de forma libre. El principio de incertidumbre nos dice que nosotros podemos conocer una de dos cosas acerca del electrón, que es, se conoce la posición, pero no su velocidad, o se conoce su velocidad, que es el momento lineal, pero no la posición. Entonces, aquí teníamos una comparación como con objetos que son mucho más grandes, como sería una persona o un árbol, ya un ser vivo. Si nosotros podemos saber a qué velocidad va, por ejemplo, un carro, sabemos dónde está y a qué velocidad va, pero con un electrón eso ya no nos es posible. Solo se conocen una de las dos cosas porque ya la siguiente puede que se encuentre un valor, pero ya no sería certero. Dentro, en esa misma línea, tenemos los tres números cuánticos. Como en la vez anterior, en la diapositiva anterior, ya dejamos claro de que nos es difícil saber ciertos datos de los electrones, entonces para eso tenemos tres números cuánticos. Entonces van a ver en la literatura que les dicen que sirve como una dirección para saber cómo encontrar a ese electrón, que por cierto también tiene una doble particularidad, que puede ser una partícula o puede ser una onda. Por eso no lo vamos a ver aquí. Ahorita quedémonos con tres números cuánticos. Estos tres números cuánticos provienen de una función de onda. Probablemente ustedes ya vieron esto en bachillerato.
Y se les ha mencionado que son 4 números cuánticos. Y sí, son 4, pero el cuarto no proviene de esta ecuación. Esta ecuación de onda que, como ustedes pueden ver, es algo compleja, la hizo Erwin Schrödinger. Y con él nos dio 3 números cuánticos diferentes que son estos de acá. Y nos indican una particularidad muy específica del electrón. Por ejemplo, el número cuántico principal es la energía que tiene ese electrón. L, que es el número cuántico angular, ya nos está diciendo la forma que tendría el orbital, y ML, que es el número cuántico magnético, nos está especificando cuál es el tipo de orbital exacto en el que está. Y por último tenemos el cuarto número cuántico, que es MS, que es el número cuántico del spin del electrón. Más adelante les voy a explicar cómo funciona este último, pero regresándonos a acá. Entonces, N, L y ML provienen de esta ecuación. Aquí hay ciertos datos que nosotros tenemos que ir manejando para poder comprender o saber cómo entender a los números cuánticos. Por ejemplo, está que la región del espacio alrededor del núcleo es donde nosotros vamos a tener la mayor probabilidad de encontrar los electrones. Y esto viene en la misma línea del concepto de que nosotros alrededor no tenemos órbitas, sino que tenemos una nube electrónica. De ahí está que en un orbital ustedes pueden tener como máximo 2 electrones. Y vienen los diferentes tipos de orbitales que son S, P, D, F, que cada uno tiene pues, su propio significado, que tiene su abreviatura de la palabra en inglés, pero S vendría siendo en español nítido, P principal, D de difuso y F de fundamental. Nosotros vamos a ver en esta clase que vamos a representar a los orbitales como una cajita y dentro de la cajita con una flecha, se movió, perdón, con una flecha así, vamos a estar representando a los electrones. Vaya. Comenzando con el número cuántico principal n. Ese puede tener números enteros que comiencen desde el 1. Es decir, n igual 0 no existe. Nosotros comenzamos desde n igual 1 y vamos contando progresivamente hasta el infinito. Matemáticamente es así cuál es el concepto del número cuántico principal n. Y nos va a definir 2 cosas. Uno es la energía que tenga el orbital y el otro es el tamaño. Aquí tengo 2 ejemplos. El primero es con el hidrógeno y el segundo es con el neón. En el primero nosotros podemos ver un único electrón. Si ustedes revisan su tabla periódica, el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Entonces, este corresponde a n igual 1. Lo vemos bien pegado al núcleo y el tamaño de lo que es su orbital es pequeño. Ahora, en el caso del neón, ya tenemos más electrones. Tenemos 10 electrones. 2 que están ocupando el nivel igual 1, que sería este de acá. De adentro, este es n igual 1. Y los que están alrededor de él es n igual 2. Eso nos está diciendo que los electrones que están en el nivel 2 tienen un mayor valor energético que los que están en el n igual 1. Y de hecho también aquí se tiene esa representación en donde vemos esta flechita que nos indica que la energía va aumentando conforme nosotros subamos
del número del valor de n. Entre n sea más grande, entonces el valor energético de ese electrón es mayor. Y la cantidad de orbitales que cabe en esos niveles energéticos también aumenta. Por ejemplo, en el nivel energético n igual 1, solo nos cabe un orbital con 2 electrones. Pero en el nivel energético n igual 2 ya nos caben 4 orbitales con 2 electrones cada uno. Y así va aumentando la cantidad. Ahora, hay una forma en donde nosotros podemos calcular cuál es esa máxima cantidad de orbitales que no caben por nivel energético. Y esto es utilizando esta ecuación. 2 por n, que es el número cuántico principal, al cuadrado. Y esa ecuación les va a permitir calcularlos. Por ejemplo, si nosotros agarramos el último, número cuántico principal 4, y lo introducimos dentro de esta ecuación. Ponemos primero 4 elevado al cuadrado y eso lo multiplicamos por 2. Nos va a dar, si hacen ustedes el cálculo, 32. Un número máximo de electrones que son 32. Y como nosotros sabemos que son 2 electrones por orbital, simplemente lo dividimos entre 2 para sacar el máximo de orbitales. A ver, ¿sí me van comprendiendo? En la última parte no, cuando dijo cómo se podía utilizar la fórmula. Sí, ok. Ya veo dónde está la confusión porque yo sí les dije de orbitales. Ok, vaya. La fórmula cuando tiene la multiplicación por 2 sí les permite calcular el número máximo de electrones. Ahora el número máximo de orbitales ya no necesitaría de esta multiplicación. Solo tendrían que poner n al cuadrado. Si fuera el número máximo de electrones, entonces sí ahí lo estarían multiplicando por 2. ¿Sí vamos bien ahora o no? Sí, muchas gracias. Ok. Vaya, entonces, como ya establecimos de que cuando nosotros vamos aumentando el número cuántico principal, también va aumentando la energía de ese electrón, esa energía es dada. Puede un electrón que está en el número cuántico principal 1 pasar al número cuántico principal 2 si se le aporta energía, que puede ser en forma de calor, puede ser en forma de electricidad, pero nosotros podemos, o el átomo, perdón, el átomo puede tener un electrón que en un momento estuvo en un tipo específico de número cuántico principal y moverlo a uno superior, así como por ejemplo. Esta es la opción 1, que tuviéramos un electrón en n igual 1 y lo pasásemos a el número cuántico principal 2. Tenemos la otra opción, que tuviéramos un número cuántico, perdón, un electrón en un número cuántico principal más elevado. Podremos tener ejemplo el n igual 4 y que baje a n igual 2. Y esto se puede lograr primero el aumento agregando energía y el descenso sería que el átomo estuviera liberando energía. Ahora, la liberación de energía se hace en forma de fotones, que los fotones, no sé muy bien si los han visto o no, pero son solo energía, no tienen masa. Y es la manera en la que el átomo libera esa energía que necesita para bajar de nivel cuántico principal. Tenemos las dos cosas. Primero, una es agregar energía y la otra es
que el electrón o el átomo, perdón, la libere. Entonces, lo ideal para todos los átomos es que estén en su estado basal. Si bien aquí la flechita dice que el estado basal es en igual 1, en realidad no, depende de el átomo. Por ejemplo, en el hidrógeno, que solo tiene un electrón, su estado basal es que esté en el nivel 1. Pero el litio, que tiene 3 electrones, va a tener 2 en el nivel 1 y 1 en el nivel 2. Entonces, el estado basal de los electrones de litio es ese, que tenga 2 electrones en el nivel 1 y un único electrón en el nivel 2. Si sube, si se le aporta energía y suben de nivel, es ahí donde se les llama estados excitados. Y solo pasa cuando uno les está agregando energía y esos estados no son estables. El átomo busca regresar a su estado basal, el original, en donde tiene la menor energía posible. Entonces, por eso es que si ustedes le aplican calor o energía, pues el átomo va a buscar liberarlo y lo va a liberar en forma de fotón. Ahora vamos con el número cuántico del momento angular L, que es el segundo número cuántico. Y nos va a definir la forma tridimensional de un orbital. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto esto, que les dice que hay orbitales S, orbitales P, orbitales D y orbitales F. Entonces, estas formas no son reales, no es así como funciona el átomo, sino que es una representación que pues los grandes científicos y personas que estudian a los átomos han inventado para saber explicarlo y para saber entenderlos. Entonces, L me va a estar indicando qué tipo de orbital es en el que se encuentra el electrón, ya sea si es S, si es P, si es D o si es F. De hecho, lo que nosotros más estamos ocupando la gran mayoría de veces es el orbital S y el orbital P, porque los orbitales D y F ya son más complejos y menos comunes de establecer enlaces. Más adelante vamos a explicar eso del enlace, aunque yo estoy segura de que ya vieron el enlace covalente. La gran mayoría de estructuras que nosotros manejamos o que los compuestos más comunes con los cuales ustedes van a tratar sí tienen ese tipo de interacción entre el orbital S y el orbital P. Pero, regresando a donde estábamos, ahora L, matemáticamente hablando, así como se ha puesto por convención, puede tomar valor desde 0 hasta n menos 1. A diferencia de n, que no puede tomar el valor de 0, L sí. Y significa un tipo de orbitales. Este número significa un tipo de orbital. 0 es P, 0 es S, perdón. 1 es P, 2 es D, 3 es F. Entonces, estos son los 4 que yo les he mencionado, pero ustedes van a ver literatura en donde les dice de que uno puede continuar con el alfabeto en los tipos de orbitales, solo que esos son mucho más complejos y no son tan utilizados. Y de hecho, dentro de estos 4, que son los que se consideran más comunes, los que realmente se estudian como tal son estos dos, el S y el P. Ahora, como pueden ver, son números enteros. No hay 1.5, no hay 2.3, sino que es 0, 1, 2, 3, 4, así, hasta n-1. Por tanto, si ustedes tienen un número cuántico principal n igual 1, L, el único valor que le puede estar tomando es 0. No hay otro valor, porque el tope es n-1 y 1 menos 1 es 0. Les da el único valor que pueden tomar. Ahora, si tuvieran un número cuántico principal que es 2, entonces tienen
L igual 0, pueden tener N igual 1. Es decir, ustedes se detienen en la cuenta hasta que lleguen hasta L igual a 2 menos 1, que es 1, este que acabamos de establecer acá. Disculpe una pregunta. Sí. Entonces, los orbitales pueden ser cambiantes, no están establecidos. Cuando dice cambiante, ¿a qué se refiere? Que puede variar por medio de un cálculo. Por ejemplo, en el orbital D, por algún lugar escuché yo o leí, no me recuerdo, que suele tener 5 orbitales. Ok, no, es que se está confundiendo. Hay una cosa que es el tipo de orbital y otra cosa que es cantidad de orbitales. Por ejemplo, L igual 0 le está diciendo que el orbital que usted va a ocupar es S. No le está diciendo cuántos orbitales. Ahora, da la casualidad que el tipo de orbital S solo tiene, solo tiene un orbital. Vamos a hacerlo, representarlo como una cajita. Solo hay una. Ahora, el tipo de orbital D, que está representado por L igual 2, sí tiene 5 orbitales, que es la cantidad. Entonces es diferente, es como que ustedes tuvieran cajas y les dijeran, bueno, es que la caja número 1 es de manzanas, pero no les está diciendo cuántas manzanas hay. Entonces eso es lo que hace L. Quien le dice cuántos orbitales hay según tipo de orbital es ML, que es el tercer número cuántico. Entonces no es que varíen. Cada tipo de orbital, SP, DF y los que siguen, tienen su correspondiente cantidad de orbitales, que serían, bueno, lo que venimos aquí representando como las cajitas. Si era eso lo que se me refería o quizás yo le entendí otra cosa. Sí, era eso. Muchas gracias. ¿Ok? Ahora sí, siguiendo con el siguiente número cuántico. Por cierto, se me había olvidado comentarles que aquí están, bueno, está esta tablita en donde tiene los números cuánticos hasta el n igual 5. Esto lo pueden hacer ustedes, de hecho sería bueno que lo practicasen porque así de buenas a primeras uno no logra sacar las cosas así como tal. Entonces sí es de práctica. Me parece que les han proporcionado el libro de Chan también, de química de Chan. Entonces ahí aparece la gran mayoría de información acerca de los números cuánticos y las configuraciones, por si lo quieren afianzar, ampliar. Vaya. El tercer número cuántico, que es el número cuántico magnético. Esto nos da la orientación del orbital en el espacio y de paso la cantidad. Y tiene valores que van desde menos L, pasan por 0 hasta más L. Entonces, si nosotros tenemos n igual 1 y ya sabemos que el único valor de L va a ser 1, para calcular ml, lo primero que vamos a poner es el negativo de L, menos 1. Después de menos 1, según la línea de números, va el 0. Y después del 0 sigue L positivo, que es más 1. Aquí nos está indicando que nosotros tenemos 3 orbitales. Perdón. Me ven que estoy haciendo esto y no me dicen. Vaya. Eso sí está. Qué suerte que lo podemos borrar. Vaya. N igual 1. Hagan de caso que lo que pasó antes nunca ocurrió. N igual 1. Y les dije que el único valor que pueden tomar es 0. Eso sí,
Eso sí es cierto. Entonces, si L es 0, como el valor de 0 no tiene signo, no le podemos poner menos 0 ni tampoco le podemos poner más 0, entonces ML también es 0. Y por tanto nosotros tenemos que un orbital S solo tiene un orbital. Ahora, el siguiente, que era el que quería hacer, n igual 2, nosotros tenemos dos tipos de orbitales en este nivel energético. Tenemos L igual 0 y tenemos L igual 1. En L igual 0, nosotros vamos a tener un número cuántico magnético que va a ser igual 0. Es decir, esta ecuacióncita de aquí se aplica para cada número de L. Y en el segundo tenemos ML igual a menos 1, 0 y más 1. Ahí sí está correcto. Aquí nos está indicando que tenemos dos tipos de orbitales. Primero que tenemos un S y después que tenemos un tipo de orbital P. Luego nos está indicando que tenemos en el caso del orbital S, del tipo de orbital S, un único orbital y de que en el tipo de orbital P tenemos tres orbitales. Y de paso nos está dando cómo nosotros lo podemos ver tridimensionalmente, que es los orbitales en el espacio. Por eso es que tienen diferente signo. En el caso del orbital P son lóbulos, entonces el que representa 0 estaría aquí en medio, el que representa más 1 iría en el lado positivo y en el que representa menos 1. Así es como más o menos se representa como una flor, pero reitero, no es así como en realidad están los electrones. Es una nube de electrones, solo que se representa de esa manera para mayor comprensión. Podemos hacer un tercero, por ejemplo, n igual 3. Si n es igual 3, L va a ser 0, L va a ser 1 y L puede ser 2. Tenemos tres tipos de orbital, el orbital P, S, el orbital S, el orbital P y el orbital D. Ahora, a esto se le puede calcular ML, que en el caso del tipo de orbital S va a ser 0, tipo de orbital P puede tomar menos 1, 0 y más 1. Y en el orbital D va a tomar menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Entonces aquí es donde vemos que para el orbital D tenemos 5 orbitales. Y ya la representación en el espacio que vendría siendo esta, sí ya es un poco más complicada. Y aquí tenemos el del F. Sería bueno que intentasen hacer el cálculo para obtener los orbital tipo F, comenzando desde el número cuántico principal n. Entonces, estos son los tres números cuánticos que me brinda la ecuación de Schrödinger. Y ms, que ya es un número cuántico aparte. Vaya, ustedes saben de que los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva, están en el núcleo con los neutrones que no tienen carga y afuera en la nube de electrones están los electrones con su carga negativa. Como nosotros ya hemos planteado de que tenemos un orbital en donde hay dos electrones que se representan con flechitas, resulta que las cargas iguales se repelen. Sí, eso es sabido. Las cargas iguales se repelen. Como ambas son negativas, entonces la lógica indica que los electrones se deberían de repeler.
huir de sí mismos, pero no hacen eso, sino que se quedan dos electrones del mismo tipo de energía en un orbital, ocupando un espacio. Y para eso es que se ocupa este número cuántico, para explicar por qué no sucede, por qué no se repelen. Ustedes saben de que una carga que gira, ya sea positiva o negativa, les está generando un campo magnético. Y eso es lo que viene a representar ms, el giro de esa carga negativa. Por eso es que tiene flechita. Por ejemplo, es una semiflecha hacia arriba, eso se va a representar numéricamente con +1. Es una flecha hacia abajo, eso se representa como -1/2, perdón. Este es +1/2 y este es -1/2. Al tener giros opuestos, es decir, uno girar a la derecha y el otro gira hacia la izquierda, les genera un campo magnético diferente que sí puede atraerse. Entonces, ellos no se repelen a pesar de tener la misma carga porque generan campos magnéticos opuestos que de alguna manera compensan el hecho de que tengan la misma carga. Y eso es lo que nosotros representamos con el número o el último número cuántico. Por ejemplo, en un orbital nosotros vemos, vamos a poner que este es S, porque es helio. Ok, helio. El helio tiene 2 electrones en su orbital S. Entonces, si el orbital es S, va a ser número cuántico principal igual 1. ¿Por qué? Porque el helio solo tiene 2 electrones y en su estado basal solo ahí van a estar. Ay, siempre se mueve. Ok. L va a ser 0 porque el tipo de orbital es S. Ml va a ser 0 porque solo hay un orbital para esos 2 electrones. ¿Qué es lo que va a diferenciar un electrón del otro? Ms, que puede ser +1/2 o -1/2. Para este electrón, ustedes van a tener este de aquí, vamos a hacer bien. Van a tener los siguientes números cuánticos: 1, 0, 0, +1/2. Y para este van a tener los siguientes números cuánticos, que es 1, 0, 0, -1/2. Hay otra regla, o sea, esto viene a complementar la regla que dice de que un electrón no puede tener los 4 números cuánticos iguales. El número cuántico del spin del electrón es el que viene a hacer la diferencia, porque si ustedes ven, los primeros 3 son los mismos y ya el último es el que cambia. Vaya, aquí, que este es el principio de exclusión de Pauli, que ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores, en donde yo les explicaba que en un orbital solo pueden haber 2 electrones. Y él fue el que creó, pues, el número cuántico del spin del electrón. Él estableció que no pueden tener spines iguales porque son cargas iguales, entonces tienen que girar de forma diferente, distinta uno del otro. Son los tipos de orbital. Ok. Díganme si tienen una consulta con esto antes de pasarnos a la configuración electrónica, ¿no? Solo denme un minuto, voy a confirmar algo. Ok.
Sí, sigo. Continuando, vamos a pasarnos a la configuración electrónica. Esta aparece en la tabla periódica. De hecho, hay una parte en donde comienza, en la parte de abajo, aparece. Y si es pequeña la configuración electrónica, se las va a dar completa. Y si ya necesita, pues, hay muchos electrones en el átomo, necesita más espacio, no hay tanto ahí como para representarlo, comienzan a utilizar la abreviada. Pero sí siempre les aparece en la tabla periódica. Entonces, lo importante aquí es aprender para qué nos sirve y cómo la vamos a escribir. Tiene sus propias reglas de cómo se van a escribir. Para poder hacerlo, es bueno de que nosotros tengamos esto, que es el diagrama de orbitales, al menos cuando uno está comenzando. Ya después, cuando uno tiene experiencia práctica y habilidad, ya lo puede hacer solo viendo la cantidad de protones que tiene el elemento. Pero al principio, pues sí es bueno tener el diagrama de orbitales a la mano. Lo que tenemos en una representación escrita, que es la configuración electrónica, tenemos el número cuántico principal n, el número cuántico angular L y el número de electrones. Número de electrones. Esos son los únicos datos que nos vienen representados en la configuración y se creó porque hacer un diagrama de orbital por cada átomo toma su tiempo, es largo y aparte también toma su espacio físico. No es práctico de, ay, lo voy a consultar, no les da esa facilidad. Y para eso crearon la representación escrita, que sí no da el completo de números cuánticos, solo le está dando 2, pero son los que más se utilizan, junto con la cantidad de electrones, que esa sí es bien importante. No les puede faltar. Vaya, entonces tenemos dos, okay, dos tipos de formas en las que se va a hacer esta configuración electrónica. En un hidrógeno, ustedes pueden ver cómo nosotros tenemos nuestro primer nivel energético. Este es N igual 1. Este es N igual 2. Este es N igual 3. Y este es N igual 4. Esto es una peculiaridad que solo le pasa al hidrógeno por el hecho de que solo tiene un electrón. Entonces pueden ver cómo los siguientes niveles tienen distintos tipos de orbitales, S y P, pero tienen la misma energía. Ustedes lo pueden ver aquí en una misma línea. Entonces, eso solo pasa con el hidrógeno, que es por solo tener un único electrón, tiene esta peculiaridad. Con los otros, que se llaman átomos polielectrónicos, que tienen más de 2 electrones, nosotros ya vemos diferencias, no solo en el nivel de energía, sino que también por tipo de orbital. Este N es igual 1, N es igual 2, N igual 3 y este N igual 4. Entonces, el nivel de energía N igual 2 es esto. Y podemos ver así en la representación que el tipo de orbital P. Ok, vamos a ir un poco rápido porque ya van a ser las 12. Y me parece que quizás tiene otra clase después. Entonces, el tipo de orbital P tiene mucha más energía que el S. Se ve un salto de energía entre esos dos. Y todavía es más notorio en los números cuánticos principales, en los niveles de energía, en donde se tienen más tipos de orbital. El S tiene menos energía que un P y el P tiene menos energía que un D. Y de ahí hay podríamos tomarlo
no podemos tomar esto como que siempre va a ser así, ¿saben? Porque aquí tenemos un nivel de energía que es n igual 5 y su orbital tipo S tiene menor energía que el orbital 4D. Entonces no podemos decir que siempre va a ir por tipo de nivel y que uno va a ser más fuerte, energético que otro, sino que es algo que ya está estudiado y es lo que viene en el principio de Aufbau. Para que no quedase en el aire esto, pues sí, tenemos un principio que nos facilita el poder escribir una configuración electrónica, porque siempre se comienza con el número, con el valor de menos energía, que sería el número cuántico igual 1, y de ahí ustedes van aumentando, pero eso depende del tipo de energía. ¿Cómo vamos a utilizar el principio de Aufbau para saber eso? Se usan estas flechitas que ya vienen señaladas. Lo primero que se escribe es 1S. Después escribimos 2S. Después primero va 2P. Después va 2S. Es siguiendo la flechita. Después ponemos 3P. Después tenemos 4S. Después tenemos 3D, 4P, 5S. Y aquí les están diciendo cómo es que va el aumento de energía, que se ha sacado de varios estudios de laboratorio. Podemos hacer nosotros un ejemplo ahorita con el litio. Podemos hacer un ejemplo que tiene 3 electrones. Para llenar esto, ustedes primero colocan un electrón en cada uno de los orbitales de su nivel energético y después colocan el siguiente. Aquí tenemos 2 de 3. El siguiente va a ir en el nivel superior de energía, que es 2S, porque el 2P pues necesita más energía para estar ahí. ¿Cómo vamos? Esto es la representación en orbital. ¿Cómo vamos a representar eso en configuración electrónica? Vamos a poner 1s, 2, porque ahí tenemos 2 electrones, 2s, 1. Esto sería para un átomo que tiene poquitos electrones. Hay átomos que tienen mucho más electrones, entonces ahí ustedes ya pueden utilizar todos los niveles energéticos que les aparecen aquí, pero la base, el concepto es el mismo. Sí podríamos hacer uno más grande, pero ya nos apremia el tiempo. Hay algo que sí me gustaría decirles antes de pasar. Por ejemplo, ustedes observan esos que están aquí, este que está acá, este 3D, este 4F, y así. Son 3 orbitales, en el caso del 2P, son 3 orbitales que están en una misma línea. Eso significa que tienen el mismo nivel de energía, lo cual tiene sentido porque los 3 orbitales son tipo P. A ese tipo de orbitales que tienen la misma energía porque corresponden a una misma clasificación en orbital, se les conoce como degenerados. De hecho, lo pueden encontrar en la bibliografía, que son estos. También les pasan a los tipo D, que son 5 orbitales que tienen la misma energía, y a los F, que son 7. 7 orbitales que tienen la misma energía, que pertenecen al mismo tipo de orbital, F. A ver. Sí, nos vamos a pasar a esta parte de acá. Vale. Entonces, como yo les decía, hay 2 tipos de configuración, una que es la completa y una que es la abreviada, que es esta, la de acá. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando el azufre para poder hacer la abreviada.
tenemos la configuración completa del neón. Si ustedes buscan en su tabla periódica, dice 1s2, 2s2, 2p6. Y es posible de que en algunas tablas todavía este ocupe la abreviada y le pongan helio y después diga 2s2, 2p6. ¿En qué consiste la abreviada? La abreviada consiste en sustituir los electrones internos por el símbolo del átomo de gas noble, por ejemplo. Creo que tengo una tabla aquí, una tabla periódica. Vaya, aquí está una tabla periódica. Entonces consiste, en el caso del azufre, en sustituir los electrones internos por el gas noble anterior. En el caso del azufre sería el neón, pero en el caso del bromo, ¿cuál creerían que es si es el gas noble anterior? El argón. Correcto, sí, es el argón. Entonces, para uno identificar cuáles corresponden a los que son los electrones internos, tenemos dos cosas. Tenemos el nivel energético superior, que este es el nivel energético superior, y eso ustedes lo evalúan, es decir, ven la configuración electrónica y ven cuál es el número cuántico principal más grande de todo lo que esté ahí escrito. El más grande que tenemos acá es 3, entonces eso corresponde a la capa de valencia, que es los niveles superiores. En energía, entonces todo lo que está antes de los niveles superiores de energía que los acabamos de identificar es lo que nosotros vamos a conocer como electrones del kernel. Y esos electrones del kernel son los que nosotros representamos con el símbolo del gas noble anterior al que estamos evaluando. Por eso es que aquí queda neón, son entre corchetes, no son paréntesis, eso es algo que se tiene que respetar. Y después comenzamos a colocar lo que son la capa de valencia, que son los electrones que están en los niveles energéticos más altos. Otra cosa que les quería repasar. Ok, aquí está. El último tema que vamos a ver ahora, que es el enlace metálico. Yo sé que ustedes ya vieron el enlace covalente y también creo que tienen una idea de lo que es el enlace iónico. En el enlace covalente nosotros estamos compartiendo, por ejemplo, este de aquí es el metano. El compuesto se llama metano y está compartiendo sus electrones en un enlace con el hidrógeno, en 4 enlaces con el hidrógeno, que son estos. Entonces, se comparten. Es diferente como sucede en un enlace iónico y como sucede en un enlace metálico. Estos dos más o menos manejan el mismo principio, que es que se van a estar uniendo no por enlaces como tal, porque no comparten. Si ustedes saben, en un enlace iónico nosotros tenemos dos cosas, uno que es un catión y el otro que es un anión, es decir, iones positivos y iones negativos, y se están uniendo por diferencia de cargas. El cloro vendría aquí haciendo el anión y el sodio vendría siendo el catión. Y nos forman redes cristalinas, tanto en el enlace iónico como en el enlace metálico. La diferencia es que en el enlace iónico ustedes tienen diferencia de carga. Uno debe de ser positivo y el otro debe de ser negativo. En cambio, en el enlace metálico puede ser del mismo tipo o puede ser de diferente tipo de metal. Los metales tienen la facilidad para donar electrones, o sea que la gran mayoría son de carga positiva al momento de ser iones, son cationes. Aquí en el ejemplo he presentado lo que son aleaciones, en donde tenemos dos tipos diferentes de metal, pero aún así el cobre
tiene carga positiva y el zinc también. La estructura de red cristalina sí es la misma. La diferencia que nosotros vamos a estar viendo es cómo es que se establece este enlace. Hay dos maneras de entenderlo. Una es el mar de electrones y la otra es la teoría de bandas, pero vamos a comenzar con el mar de electrones porque este nos permite entender un poco más cómo funciona el enlace. Nosotros tenemos aquí un ion cobre y este nos está representando el núcleo y los electrones del kernel, y aquí tenemos con signo negativo los electrones de valencia. No es otro elemento, sino todos los átomos que están ahí son de cobre y las partes que están en negativo solo les están representando los electrones de valencia. Aquí no se establece un enlace como lo pudimos ver en el metano, que es del carbono hacia un hidrógeno y ahí lo están compartiendo. No, sino que estos electrones están libres. Bueno, no así de que pueden rondar por todas partes, sino que se comparten con la mayor cantidad de vecinos. Por ejemplo, este que está aquí va a compartir sus electrones con la mayor cantidad de átomos posibles que estén cerca de él, en su proximidad. No tienen una dirección como tal porque los electrones están deslocalizados. Es como que tuvieran una plaquita y si se pudiesen ver, pues verían a los electrones así todos yendo de arriba para abajo. Si se pudiesen ver. Como el enlace no tiene una sola dirección, sino que es compartirlos con la mayor cantidad de átomos a su proximidad, eso le da varias características que son conductor de electricidad, conductor de calor, ser dúctil y ser maleable. Vaya, les conducen la electricidad y el calor por el hecho de que los enlaces no tienen una dirección como tal, que es algo que les estaba explicando, y que los electrones al estar deslocalizados, pues les pueden transportar eso con mayor facilidad. La parte de dúctil, que es que puedan sufrir deformaciones, y maleable, que es que ustedes le pueden dar la forma que ustedes quieran. Por ejemplo, el hierro. ¿Cuántas cosas no se pueden hacer con el hierro? Láminas pequeñas, láminas más grandes, quizás trozos un poco más gruesos. Todo viene del hecho del tipo de enlace que le están estableciendo, que es el enlace metálico, y por qué se pueden deformar y por qué se pueden darles una forma. Y es el hecho de que como estos enlaces no tienen una dirección fija, sí son fuertes, pero no tienen una dirección fija. Entonces, por lo tanto, este átomo de aquí puede deslizarse encima de los otros y moverse y establecer nuevos enlaces con otros átomos que tengan su proximidad, que sean del mismo elemento. Lo que viene a ser la teoría de bandas es a explicarme también cómo tenemos los diferentes tipos de materiales, es decir, porque unos son aislantes, porque unos sí pueden conducir, porque otros son semiconductores nada más, y es por cómo se intercalan, estaba buscando la palabra, cómo se intercalan los orbitales. Hemos visto que tenemos orbitales S, orbitales P, orbitales D y orbitales F. Entonces, estos se intercalan. Por ejemplo, aquí en este, que es el metano, tenemos intercalado un orbital 1s del hierro con un orbital del hidrógeno, perdón, con un orbital 2p del carbono. Y tiene una dirección. ¿Okay? O sea, aquí tenemos algo parecido, solo que es multidireccional. Siempre se da lo que es
la intersección entre los orbitales, que son los que forman parte de la capa de valencia, los más energéticos. Y nosotros podemos ver que en este caso se ha optado por representarlo en manera de banda. Esto es lo que ellos dicen que es una banda. Y si está completamente coloreada, que es este caso, les está diciendo en dónde está la mayor cantidad de electrones. Ahora, este de aquí sí es un orbital que se intercala, pero allí está disponible, ahí no se tienen electrones. Es como un espacio vacío en el cual los electrones pueden ir. Y ahí es donde viene esta parte en donde dice brecha grande entre bandas. Si la brecha que hay entre los orbitales que les están formando el enlace y los que están disponibles porque están vacíos es muy grande, entonces ya el elemento no les cumple su función como conductor, sino que ya es aislante. Esto pasa sobre todo con el enlace covalente. Si los enlaces de tipo covalente son aislantes, ahí tenemos los plásticos, tenemos telas también. Ahora, si la brecha es más pequeña o inexistente, que es en el caso de los metales, que tenemos un conductor como tal, entonces la brecha es mucho, mucho más pequeña y los electrones, imagínense que aquí esta brecha así de grande no existiera, fuera mucho más chiquita. Entonces los electrones tienen la capacidad de ir y venir. En este caso lo que se hace representado es un semiconductor y por lo tanto, pues la brecha que le habían hecho al principio sí es un poco más grande. Ahora el semiconductor les permite también ir y venir a los electrones, pero es un poco más controlado, porque sí existe un espacio más grande que tienen que trasladar. Y de ahí tenemos las aleaciones. Como ustedes pudieron ver aquí, tenemos carbono y hierro que nos está formando acero. Entonces el carbono lo que viene a hacer es darle una banda de impureza. Esto se hace con los fines de darle propiedades. Por ejemplo, en caso del acero, les da, en este caso, una de las propiedades que les da es la resistencia a la corrosión para que se puedan utilizar como diferentes tipos de herramientas. Y aquí tenemos la cantidad aproximada de carbono que suele tener, que es de 0.1 a 1% en comparación con el hierro, que ese sí está en mucha más cantidad, que es del 65 al 85%. Entonces, este caso de las impurezas solo les viene a aportar características para mejorar el producto final. Lo que les tiene que importar a ustedes ahorita es la razón y el por qué es que pueden funcionar como conductores, por qué pueden transmitir calor, por qué se pueden ser maleables. Es del hecho de analizar todo lo que se les da en química tiene una razón del por qué. Entonces hay que analizarle esa razón para poder encontrarle sentido. Bien, entonces me dicen si tienen consultas. Yo tengo una consulta con Bien. respecto al concepto de maleabilidad. ¿Eso se refiere a que si se le puede dar la forma al hierro o estoy mal? Se le puede dar forma al metal. Utilizamos Sí, como correcto. ejemplo el hierro, sí, pero es que le puede dar una forma. Bueno, muchas gracias. Yo tenía una consulta. Dígame, Luis. Es un poco con respecto a lo que habló antes y es algo que yo tenía escrito por acá, pero que no le encuentro como sentido y quería ver si usted me podía explicar. Que esto dice que, bueno, lo claro que tengo es que
Bien, hay 3 orbitales tipo P por cada nivel, ¿no? Porque, pues sí, 3 del P, 5 del D y 7 del F. Pero ¿por qué existen los orbitales P desde el nivel 2, los orbitales D desde el nivel 3, los orbitales F desde el nivel 4? Ah, eso es por... Vaya, no estoy muy segura si su pregunta viene a por qué no pueden haber más electrones por nivel energético o por qué está la convención de que tienen que comenzar desde el nivel 2. Exacto, es la segunda. O sea, ¿por qué los P inician desde el nivel 2? ¿Y por qué, por ejemplo, no? ¿Por qué no hay orbitales F desde el nivel 3 y solo hay orbitales D desde el nivel 3? No sé si me Vaya, explico. sí, vamos a poner una en blanco aquí. Vaya. Como nosotros entendemos el átomo, ha venido de un montón de estudio, si tiene una larga historia. Tenemos aquí lo que es el núcleo y tenemos su correspondiente nube de electrones. Entonces, lo que se sabe es que en el nivel energético número 1 tenemos solo 2 electrones. Bajo ese supuesto de que solo hay 2 electrones en ese lugar, y ya de ahí si aumentamos, por ejemplo, el neón que tiene 10 electrones. ¿Por qué no están los 10 electrones en el nivel 1? Porque ya si usted ve los siguientes electrones, que son 8, ya los representa en el segundo nivel energético. 1, 2, 3, 4, 5. Así está bien. 6, 7. Entonces, ¿por qué es que no están en n igual 1? Todos. Eso viene a explicar el hecho del por qué nosotros no podemos tener otro tipo de orbital en n igual 1. O sea, n igual 1 solo tiene tipo de orbital S en donde solo le caben 2 electrones. Entonces, usted recuérdese que todo esto que se les ha dicho no existe, sino que es una manera en cómo nosotros explicamos lo que observamos de la realidad. Es decir, lo más que se ha podido observar del átomo es que ahí hay 2 electrones en n igual 1. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no hay más? Entonces ellos llegaron a la conclusión de que es porque ahí solo hay un orbital. Si ahí solo hay un orbital y ahí solo le caben 2 electrones, no es posible que nosotros tengamos más orbitales, porque de tenerlos se llenarían. Entonces hay cosas que aquí las vamos a ver y no es que así sean en la vida real, sino que dan respuesta a algo. Por ejemplo, en el nivel 2 que tenemos S y P, que en el P podemos tener 6 electrones y en el S podemos tener 2. Porque no tenemos D. Y es de ese mismo estudio en donde vieron, bueno, es que solo me caben 8. No puedo poner otros 10 porque habrían 10 electrones si tuviéramos un orbital tipo D. Entonces, aquí no sería de por qué hay orbitales P desde el nivel 2. O la razón más bien de que hay orbitales P desde el nivel 2 es porque en el nivel 1 no hay una aparente existencia de él, porque si la hubiera, habrían 6 electrones más y solo hay 2.
Sí me va comprendiendo. Sí, sí, estoy entendiendo bastante bien. Bueno, para ver, ¿no? Para comprobar, si existieran tres electrones, tendría que existir el subnivel S y, bueno, el nivel S y el nivel P, porque si Así bien, es. pues, bueno, no, entonces sí. Porque fíjese de que hay algo bien peculiar con que es el azufre. Aquí no tenemos el espacio para poder hacerlo porque es un curso de repaso introductorio, pero el azufre tiene, a ver, es que lo tapé, 16 electrones. Tiene 16 electrones y su gas noble es el argón que tiene 18. El argón que tiene 18. Vale, los enlaces, cuando se establecen, los enlaces que se establecen covalentes, se dice de que están cumpliendo con la regla del octeto. Es decir, que ellos quieren tener 8 electrones en su capa de valencia o parecerse, llegar a parecerse al gas noble más cercano, que en este caso es el argón. Entonces, uno podría decir que solo le faltan 2 electrones para parecerse al argón y que eso es lo más que puede aceptar, pero no es cierto. El azufre puede aceptarle más de 2 electrones y es ahí en donde entra que sí hay ahí otro tipo de orbital, que es el D, que está vacío y que en ese momento en donde le acepta más electrones de los que uno creyera que les puede caber, es ahí donde confirma que hay un orbital D en ese puesto, a pesar de que no se esté ocupando en su estado basal. Ya cuando le agregamos electrones por algún tipo de reacción, sí se llena. Entonces sí hay cómo comprobarlo. Si se comprobara aquí que se puede llenar un orbital 1 con más de 2 electrones, definitivamente es porque hay otro tipo de orbital, pero como no se ha comprobado hasta la fecha y ya se ha tratado bastante, uno podría decir casi con seguridad que solo hay ese tipo de orbital. Si estamos bien. Sí, 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 muchísimas gracias. O sea, entendí que como que existen los niveles de energía bueno, los orbitales desde cierto nivel de energía porque lo necesitan por la cantidad de electrones, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. No. Y una pequeña duda, bueno, otra que me surgió. Dijo que el neón tiene 10 electrones, ¿no? Sí. Si no estoy mal, esto sería debido a su número atómico, pero ¿por qué? O sea, me genera cierta confusión porque dicen que tienen 10 electrones, pero según la regla del objeto necesita alcanzar 8, ¿no? Para ser estable. O sea, por ejemplo, ¿no? El flúor que tiene 7 pudiese ser un enlace con el hidrógeno para tener los 8 o por el estilo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cómo le explico? O sea, ¿por qué como tal no se incluye eso del octeto si hay más electrones? O por ejemplo, el cloro que tiene 17. O sea, ¿no sería estable ya por tener más de 8? Ah, ok, ok. Es que la regla del octeto es en el último orbital. Por ejemplo, el neón, si lo vemos en la tabla periódica, está en la segunda línea. Ok. Como está en la segunda línea, tenemos orbital S, 1S, tenemos orbital 2S y también tenemos orbital
2P. Entonces, la regla del octeto, vamos a cambiar de color aquí, nos establece que en el último nivel energético, que sería la capa de valencia del neón es esta, 2S y 2P, que es su número cuántico principal más alto y por lo tanto serían los más energéticos. En ese nivel es donde tiene que tener 8. Aquí hay 2, sí, pero estos no cuentan. La regla del octeto dice que aquí en su nivel más energético tiene que tener 8 y los tiene. Tiene 2S2, 2P6, 8. Entonces va a haber por ejemplo, el flúor. El flúor puede formar ácido fluorhídrico. Como este ya tiene 9 electrones, con este enlace tiene los 10 para parecerse al neón. Entonces, de esa manera, tenemos el flúor con con un orbital S con 2 electrones, el orbital 2S con 2 electrones y el orbital 2P con 6, que ahora tiene 6 porque le acaba de quitar uno aquí, a al hidrógeno. Entonces, hay partes en donde más adelante se les va a mencionar cuáles son las excepciones a la regla del octeto, porque fíjense ustedes que aquí el hidrógeno se queda sin electrones. O sea, una vez se lo da al flúor, ya no tiene. Es carga positiva, un protón andando. Ya no tiene electrones. Entonces, el hidrógeno es una de las excepciones al octeto. Y hay otros elementos que también tienen esa excepción, pero en el caso del flúor y del neón sí se le están cumpliendo así como tal. En su último nivel energético van a tener 8. Entonces pueden tener muchos electrones antes, pero lo que importa es su último nivel energético para la regla del octeto. Entendido, muchísimas gracias. No hay problema. Bien, si no tienen ninguna otra consulta, pues si nos quedarían hasta aquí. Tengan buen provecho. Pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana. Consulten en el libro de Chan, hay bastante información ahí. Me parece que la siguiente clase sí va a regresar el licenciado Jesús, entonces, pues si les surgió una duda en la semana, se la consultan, no se vayan a quedar con ella. Solamente. Muchas gracias por estar presente. Voy a detener la grabación.